Muy buenas tardes con todos. Vamos a, el día de hoy, ¿no? El Centro de Salud Mental Comunitario está presentando una actividad y estamos pues muy gustosos de poder tenerlos a todos ustedes, ¿no? La actividad del día de hoy se llama Gestión de las Emociones, ¿no? Y está a cargo de la licenciada Rosa María Bento, ¿no? Quien es psicóloga, ¿no? Esta actividad, dicho sea de paso, está siendo organizada, ¿no? En el marco del proyecto Alma Llanera de la ONG CARE Perú, ¿no? En alianza con el Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián. Quien les habla es la médico de familia Susan González del Centro de Salud Mental Comunitaria y estamos pues gustosos de poder contar con su presencia el día de hoy para poder aprender un poquito más sobre el tema de nuestras emociones. Está de más recordarles, ¿no? Que durante la actividad, por favor, tengamos apagados los micrófonos, ¿no? Para poder darle, ¿no? El pase a la licenciada que va a estar a cargo. También les vamos a pedir que si en algún momento se pide su participación, por favor activen sus micros para poder participar, ¿no? Pero de manera ordenada, por favor, ¿no? Agradecemos enormemente a Alma Llanera de CARE Perú por todo este apoyo que nos está realizando. Igual también damos las gracias a todos los actores sociales de la comunidad, ¿no? Uno de ellos, el licenciado Frank Sánchez, que nos está ayudando mucho en el proceso de la difusión de estas actividades para llegar a tener más salud mental en la población, ¿no? Es así que, pues, damos ya la bienvenida a todos los participantes el día de hoy, ¿no? Y damos la palabra a la licenciada Rosa María Bento para el desarrollo de este taller. Muchas gracias, licenciada Rosa María Bento. Gracias, Susan. Gracias, Alma Llanera, por la invitación y encantada de poder acompañarlos a ustedes en esta tarde. Así que hoy día permítanme compartirles algunas laminitas de apoyo para que nos acompañe en la tarde de hoy. Bueno, vamos a empezar. ¿Les parece? Empezamos un poco respondiéndonos estas preguntas, ¿ok? ¿Les pasa que tienen fama de no ser demasiado paciente con las personas que se irritan? ¿No? Traten de respondérselos mentalmente, a ver, ¿no? Suelen comprar de repente cosas, ¿no? Que no usan, o hay personas que interrumpen, o se consideran muy reservados con sus emociones, con sus sentimientos, ¿sí? Tratan de responderse estas preguntas, porque todas ellas tienen que ver justamente con el tema de hoy. Si ustedes en alguna de ellas han respondido, o la mayoría, o todas, que sí, este taller les puede ayudar un montón. Veamos un poquito por qué vamos a hablar de autogestión emocional. Y si ustedes recuerdan, no sé si han escuchado esta frase de la inteligencia emocional. Y para desarrollar y fortalecer este tipo de inteligencia, pues hay diferentes dominios, áreas que necesitamos conocer o practicar. Y si se dan cuenta, la segunda área es autogestión emocional. Pero antes de gestionar nuestras emociones, necesitamos conocernos, conocer nuestras emociones, conocer qué nos activan, conocer en qué situaciones de repente respondemos de cierta manera o no, ¿sí? Entonces, por ello, hoy día vamos a empezar aclarando qué es autogestión emocional y qué no es. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a derribar algunos mitos sobre esta palabra. Autogestión emocional no quiere decir como popularmente uno cree que es controlar la emoción, porque control quiere decir como si fuera un caballo loco y ahí no tiene que ver con eso. Tampoco significa que tengas que olvidar lo que sientes. Tampoco significa ser fuerte, porque muchas veces ser fuerte, ¿no? Uno lo entiende como no sentir nada, o no permitirse sentir alguna emoción, sobre todo la tristeza, o el enojo, o la ansiedad, etc. O tampoco no es fingir que algo no te está ocurriendo. Así que si de repente ustedes tenían alguna de estas ideas o conocieron que alguien por ahí piensa de esta manera, vamos a ver qué significa en verdad autogestión emocional. Entonces yo les pregunto, si esto de aquí no es autogestión emocional, pueden escribir por el chat o pueden abrir micrófono. ¿Qué sería entonces
autogestión emocional o gestión de las emociones, en sus propias palabras. Pueden tener un tiempito para organizar sus ideas, para pensarlo. O si no tienen idea, de repente se han quedado sin saber qué es, porque yo pensaba que todo esto era gestión emocional. Puede pasarnos también. Si ese es el caso, ¿qué les parece si les presento qué significa la gestión o autogestión emocional? Tiene que ver con la habilidad, y la habilidad se puede entrenar, se puede practicar. Por eso estamos aquí. Y la gestión emocional o autogestión emocional hace referencia a que alguna emoción, ¿qué puedo hacer para aumentar, o sea, la intensidad, o mantener esa intensidad de emoción, o disminuir la intensidad de ciertas emociones? ¿Para qué? La finalidad es que uno pueda controlar sus impulsos, ¿no? En el sentido de alguna manera, todos estos impulsos que uno tiene a veces y uno pasa a la acción inmediatamente, a veces puede ser perjudicial. La idea es aprender a regular esto y poder actuar de maneras que estén, por así decirlo, cerca de cómo quieren ustedes ser como personas, según sus valores personales, cómo ustedes se definen, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes defienden y creen? Por ejemplo, ¿por qué hablamos de habilidades para aumentar la emoción? ¿Por qué yo quisiera aumentar una emoción? Bueno, hay ciertas emociones que sí, por ejemplo, la alegría, uno quiere aumentar sentirse alegre. Entonces, ¿qué cosas yo puedo hacer para aumentar ese sentido de alegría? Esa sería una forma de autogestión emocional. Para mantener una emoción, por ejemplo, si yo me estoy sintiendo un poquito con enojo, ¿no? Pero no quiero que suba ese enojo. Quiero que más o menos se mantenga ahí, ¿no? Porque si no, puedo hacer daño, puedo herirme o herir a otros. O para disminuir, si estoy sintiendo un miedo extremo y no me permite avanzar o lograr mis objetivos, entonces ahí necesito de repente disminuir la intensidad de ese miedo, de esa ansiedad. No necesariamente eliminarla, porque puede ser que sí, naturalmente uno sienta, por ejemplo, ante un examen, ante una entrevista de trabajo, etcétera, ¿no? O una visita médica, a veces se nos puede activar. Y es natural que uno pueda experimentar este cierto de emociones, pero la idea es cómo saber qué tipo de emociones saber aumentar, qué tipo de emociones mantener la intensidad y qué tipo de emociones aprender a disminuir el volumen, por así decirlo, ¿no? O la intensidad de esta emoción. ¿Ok? De eso se trata, en verdad. Entonces veamos un poquito qué vamos a aprender hoy. Hoy día vamos a aprender este camino de la autogestión. Y les propongo 3 pasos. Para eso, si es que tienen ustedes un lápiz y un papel, tengan a la mano, porque lo que vamos a hacer es crear un emocionario, es decir, aprender primero a ponerle nombre a eso que ustedes sienten. Y vamos a recorrer este camino. Primero vamos a notar dónde están estas emociones en nuestro cuerpo. Darnos cuenta en qué momentos nos estamos enojando, efectivamente. A veces no somos conscientes o estamos ya cansados, con miedo, preocupados. Ponerle un nombre, vamos a crear un emocionario, por eso que les pido que puedan apuntar lo que vamos a ver. Y la tercera parte es normalizar, en el sentido de validar lo que estamos sintiendo. No estamos validando las conductas, ojo, porque puede que yo me sienta enojada, pero yo le pegué a alguien. Entonces, validar no significa que estoy aprobando la conducta de pegar a alguien. No, sino valido la emoción de que me he sentido enojada por algo que ha pasado, de repente percibido, que se han transgredido mis derechos, ¿no? O algún límite personal. Pero la autogestión emocional es, me doy cuenta que esto me enoja y qué hago para poder transmitir esa emoción de enojo, defendiéndome también, pero sin hacer daño al otro.
Entonces, de esa manera es que vamos a tratar de aprender a autogestionar. Y al final, algunas acciones extras sobre la gestión emocional. Vamos a empezar un poquito para que ustedes conozcan la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones, si se dan cuenta, es algo universal e innato, es decir, se sienten en el cuerpo. Por eso van a ustedes notar que hay algunas temperaturas, ¿no? Alguna presión o diferentes formas de describir esto que nos ocurre en el cuerpo. Y su función, o sea, ¿por qué sentimos las emociones que sentimos? Es porque nos permiten adaptarnos al ambiente. ¿Okay? Entonces no hay emoción buena ni mala, sino que depende si está siendo funcional para adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Y los sentimientos es cuando tú te das cuenta, tú le pones nombre a eso que estás sintiendo y que no sabes qué es. Y te va a ayudar a comunicarlo, ¿no? Me siento triste. En ese proceso de darme cuenta que en verdad estoy sintiéndome triste, ahí estaremos hablando de un sentimiento. Entonces vayamos a la primera parte de notar. Y para eso ustedes pueden hacerlo en este momento. Mientras ustedes están aquí escuchando, conectándose, van a empezar a notar un poquito y van a observar cómo se siente su cuerpo en este momento. Entonces vamos a llevar nuestra atención. Imagínense que si tuvieran un ojito mental, como si fuera un foco, y de cabeza a pies, traten de rastrear qué sensaciones están notando en el cuerpo en estos momentos. En estos momentos que están escuchando, imagina que es un radar. Y según cómo vayan observando, después le vamos a poner un nombre. Si desean, pueden compartirlo en el chat, que están observando, que están notando. Y acá les voy a ofrecer un mapita. Un mapita corporal de las emociones. Hace muchos años hicieron un estudio para observar dentro del cuerpo qué zonas, de repente, cómo iba cambiando, ¿no? A partir de temperaturas, el cuerpo según ciertas emociones que iban sintiendo los participantes de este estudio. ¿Sí? Así que, por ejemplo, encontraron que cuando alguien se siente muy enojado, usualmente de la boca del estómago para arriba y de los brazos o la cabeza, se siente como una pesadez, o se siente más calor, ¿no? Miren cómo el color va cambiando, se hace más intenso. Si uno siente miedo, usualmente la mayor activación está en la zona del pecho. Fíjense ustedes, por ejemplo, también cuando ustedes notan que se sienten con miedo o cuando están molestos, la mayoría de las personas, por ejemplo, en consulta dicen, siento algo acá en la zona de la garganta, o me queman las orejas, el enojo, ¿no? O la cabeza, o las manos, quiero como golpear, o sea, empuño. Miren, por eso se activa esta zona más. Cuando uno siente miedo en el pecho, siente como que la respiración quizás, ¿no? Se entrecorta. Cuando siento asco, miren qué zonas de tu cuerpo usualmente se van a activar más. Cuando estoy muy feliz, miren cómo todo el cuerpo se activa. Probablemente que lo sientas que te inunda todo el cuerpo. Cuando me siento triste, ¿no? Hay más bien una desactivación, no siento, ¿no? Es como que poco a poco voy sintiéndome, ¿no? En toda esta zona. Y eso voy percibiendo las sensaciones. Cuando me siento con sorpresa, se activa más esta zona de acá, de la cabeza hasta el pecho. Y cuando no estoy sintiendo nada, un estado como neutro, por así decirlo, no hay una activación específica en alguna zona del cuerpo. Así que pueden empezar a ponerle un nombre a lo que ustedes han observado hoy día, en estos segunditos. Y veamos de algunas emociones más complejas. Por ejemplo, de la ansiedad, que es una variante del miedo. Y se dan cuenta cómo se activa mucho más a la altura de la zona del pecho. La mayoría reporta sentirse así. Cuando sienten amor, cuando están enamorados, ¿no? Cuando aman a alguien. Cuando ya hay un cuadro clínico de depresión, ¿no? No hay una activación, una baja de energía, no se siente que tiene el cuerpo que pueda moverse siquiera. ¿Ok? Cuando siento orgullo, envidia, vergüenza, y van viendo qué zonas. ¿Está bien? Y ahora pasemos a esta parte de poder
nombrar las emociones, es decir, vamos a armar nuestro emocionario. Así que aprendan cómo son y cuándo surgen, porque eso les va a permitir poder expresarse. Muy bien, y ahora veamos, por ejemplo, el grado de la variante del enojo, de la ira. Por ejemplo, si yo siento odio, pueden ir apuntando esta parte, ¿no? ¿Cuándo es odio? Cuando siento una gran antipatía, un gran rechazo hacia alguien. Y queremos, y empezamos a pensar o desear cosas que le pasen algo malo a esta persona. Si les ha pasado eso, probablemente eso es odio. También en ira. La ira van a notar que es como una energía veloz, súper rápida, que te domina, que te inunda el cuerpo. Y usualmente se activa cuando tú percibes que hay algo injusto, ¿no? O cuando percibes que alguien está atentando a tu bienestar. Luego voy pasando a una irritación. Van viendo cómo va cambiando, va mutando un poquito, ¿no? Cuando hay algo que te molesta, pero y uno se está volviendo muy consciente de su sentido, es decir, ya estoy notando algo en mi cuerpo, ¿no? Y algo muy molesto puede pasar a ser irritante cuando crees que ya no puedes soportar. Entonces ya estás irritado. Luego podemos pasar a tensión. ¿Cuándo puedo decir que me estoy sintiendo tensa? Cuando esa irritación inicial empieza a ser duradera, empiezas a notar que va durando mucho más en el tiempo. Y sobre todo cuando empiezan a enfrentar situaciones de peligro, ¿no? Y usualmente se le considera como un sinónimo de estrés, ¿no? Van a notar sensación de nerviosismo, de impaciencia, sienten que pierden la calma fácilmente. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando hemos hecho el mini test? Se sienten impacientes o pierden la paciencia, probablemente es que han estado antes o no se han dado cuenta que había algo que les estaba irritando, algo que les estaba molestando y ha ido aumentando porque no lo hemos atendido, porque no nos hemos dado cuenta realmente que había algo que nos estaba incomodando. Entonces, cuando lo dejamos pasar, por eso es importante esta primera parte, notar, darme cuenta en qué momento me estoy activando, así sea chiquitito, para poder saber cómo mantener de repente hasta ahí y que no crezca la intensidad de la emoción, o en lo posible disminuir. ¿Ok? Después, serenidad. Es una sensación de calma, armonía. Creo que es lo que todo el mundo quisiera sentir y estar un largo tiempo. Dice que nace lo más y es actuar con amabilidad, con mesura, te permite ver una visión especial de las cosas. Es decir, vemos las cosas en un panorama mucho más completo y complejo. No vemos las cosas en blanco o negro. Las cosas no son tan simples como todo nada, siempre y nunca. Las cosas son mucho más complejas y tiene una variedad y una complejidad. Entonces se puede entrenar como un músculo, decimos, ¿no? Podemos entrenar, aprender a interpretar las cosas, ¿no? Para poder experimentar o aprender a mantenernos en serenidad o cómo activar el sentido de la serenidad. Y cuando uno lo entrena, es más probable que podamos aumentar los momentos de sentirnos felices. Entonces vayamos a estas emociones que uno quisiera poder aumentar o mantenerlo de repente. Entonces vamos a la felicidad, ¿no? Que surge cuando algo nos gusta, cuando empiezan a disfrutar de sus propias habilidades, ¿no? Se dan cuenta de que son capaces también, ¿no? Ese es otro factor, otro estímulo para activar la felicidad. Y a diferencia de la alegría, la felicidad es una sensación de satisfacción también hacia uno mismo, ¿no? Y la alegría es júbilo, gozo, ¿no? Como una energía, ¿no? Que te mueve todo el cuerpo. Y muchas veces puede durar muy poquito, sí. Pero lo que va a ayudar a que se mantenga es la felicidad, cómo tú interpretas, cómo tú vas también dándole sentido a lo que estás viendo. Si tú sientes que algo bonito, un logro, etcétera, lo minimizas, ay, eso no es nada, a cualquiera le pasa, ahí tú estás haciendo que esa alegría, ¡plum!, ¿no?, al toque termine y no te permitas aumentar ese estado, ¿no?, de alegría y disfrutar de felicidad. Entonces tengan cuidado cómo interpretan las cosas. Si ustedes no reconocen sus logros, ¿no?, así por más chiquitito que sea y lo minimizan, tengan cuidado, porque ahí están quitando la posibilidad de poder aumentar o mantener un estado como la alegría y convertirlo en felicidad.
No vayamos a lo que la mayoría no quiere sentir, o culturalmente uno siente miedo, no sabe qué hacer cuando ve a una persona triste. Pero la tristeza, y no sé si ustedes han visto esta película intensamente, pero estoy poniendo varios muñequitos aquí, se dan cuenta que cada una de las emociones tiene una función, y al inicio les comenté, todas las emociones sirven porque nos permiten adaptarnos al ambiente, tienen una función. Entonces la función de la tristeza es ¿por qué me siento triste? Para poder recargar tu energía. ¿Con qué? Con el cariño y el soporte de las personas que te quieren. Eso de mejor me callo que nadie se entere que me estoy diciendo, te vas a ir más abajo, al fondo. Porque si tú te guardas y no lo compartes con las personas que realmente te han demostrado que están ahí para ti, que pueden apoyarte, te estás privando de la posibilidad de esa tristeza dure poquito tiempo, más bien te va a durar mucho. ¿Okay? Entonces la idea es que uno comunique, por eso está la comunicación de la tristeza, para que los demás se acerquen a nosotros y nos puedan hacer sentirnos queridos con soporte, con apoyo emocional y con ello ir saliendo poco a poco. Entonces la tristeza se siente como una caída de nuestra energía. A veces podemos perder el apetito, las fuerzas, el impulso, ¿no? Y surge cuando perdemos algo o alguien importante para nosotros. Así que es normal sentirse triste, pero como les digo, tengan cuidado en cómo están ustedes, ¿no? Actuando bajo la tristeza. Si ustedes se lo guardan, si no tienen personas o redes de soporte o vínculos profundos, es un factor de riesgo también cuando ustedes experimenten ciertas situaciones o que les activen tristeza o pérdidas o rupturas o duelos. Entonces es importante también que ustedes puedan aprender a seleccionar y rodearse de gente que realmente les pueda dar esta sensación de apoyo y de compañía en momentos difíciles. ¿Y por qué la gente, no? Porque es importante comunicarlo, porque también podemos activar la compasión. Y la compasión significa, ay, pobrecito, me da pena, y mirarlo hacia abajo. No tiene nada que ver con eso. La compasión es, sí, un grado de tristeza, pero por empatía, es decir, hay algo que nos genera tristeza porque por ejemplo, acá cuando uno, quizá la mayoría siente compasión cuando ve animalitos en la calle, están tristes, no sé si han visto varias personas, ¿no? Por ejemplo, esa es compasión, conmoverme por el dolor, el sufrimiento de alguien y hacer algo para cuidar. Algunos los rescatan, los bañan, los limpian, los desparasitan y luego buscan gente que los pueda acompañar. Por ejemplo, ese acto surgió de haber sentido compasión. ¿Se dan cuenta? Igual también podemos practicar o desarrollar la autocompasión en contraste a la autocrítica, porque la autocrítica se ha encontrado que está debajo de muchos de nuestros trastornos de salud mental. Entonces, atentos con ello. No tiene nada que ver con sentir pena por uno mismo. Es, es sentir, conmoverse por nuestro dolor o el dolor ajeno y hacer cosas para aliviar eso. Tienen que ir las dos juntas. Veamos también arrepentimiento, remordimiento, culpa. Es importante que ustedes distingan esto. El arrepentimiento es cuando uno se activa cuando tú sientes que hay un acto, sea malo o no. Y ahí hay que hacer una diferencia, porque con la culpa es cuando creemos que hemos hecho algo malo en contra de ciertos valores o ciertos niveles morales también. Y nos permite evaluar nuestra conducta. Nos puede permitir la culpa en grados adecuados, nos va a ayudar a corregir nuestra conducta y a reparar de repente algo que hemos hecho. Y el remordimiento es un malestar que surge cuando tú te das cuenta que has hecho algo. Porque puede ser que tú haces algo malo, pero ni cuenta te das. Y eso es peligroso, ¿no? Vergüenza, relacionado a lo social, ¿no? No quiero hablar, no quiero participar, me da vergüenza, ¿qué será de mí? Probablemente experimentan vergüenza. Y la inseguridad es una falta de confianza en uno mismo y en sus propias habilidades. Entonces, por la inseguridad, uno actúa ciertas formas de defenderse. Y por inseguridad, actuamos con timidez. Esa es la diferencia.
Y la timidez es no poder actuar, no poder hablar o desenvolverme con otras personas, no puedo hablar, no puedo decir cosas, etcétera, porque hay un miedo a equivocarse, porque piensa que va a actuar de una manera muy tonta o va a pasar el ridículo, ¿no? Y a esto se le puede añadir, como dice, la confusión. Me siento confundida, ¿no? Cuando hay un montón de sentimientos emocionales. Esto ocurre muchas veces cuando no tenemos un gran vocabulario emocional, y para eso estamos aquí, ¿no? A veces también es normal que sí podamos sentir ciertas sensaciones, emociones aparentemente opuestas, pero es que somos bien complejos, ¿no? A veces uno no sabe qué ocurre y uno siente que todo es un caos. Y entonces, a veces lo que ocurre es cuando vamos a terapia o a una consulta, les dicen las cosas al especialista y nuestro trabajo muchas veces es darle como nombre, ayudarlos, mira, lo que estás sintiendo es esto, a veces te hace sentido, sí, es como reorganizar toda esa maraña de cosas. Y ustedes notan, ¿no?, cómo se van sintiendo diferente. Y bueno, vayamos a la pulpita de la sesión de hoy. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi gestión emocional? Y una de las actividades que siempre ayuda es el tener el hábito de escribir, la escritura. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muchas cosas en la mente, no puedes organizar, no puedes darte cuenta o mirar desde esta perspectiva. El escribir nos permite tener esa perspectiva, ¿no?, salir un ratito de esa emoción y poder organizarlo. Entonces, con el emocionario que les invitaba a hacer hoy, y lo que han apuntado es, he sentido estas cosas, van cotejando, comparan, esto era, me sentía así de esta manera. También si ustedes están en un espacio de salud mental, una sesión, ya sea con un psiquiatra, con psicólogos, etcétera, también esto de acá les va a ayudar para compartir la información de qué se están dando cuenta, cómo van progresando, y eso también nos ayuda, es información para nosotros también poder compartir y aprender a regular las emociones. Lo otro es poder educarse, leer. Todas estas cosas, se dan cuenta, son cosas que no requieren una inversión de dinero un montón, sino que lo pueden hacer en su día a día, en sus casas, etc. Kit sensorial. El kit sensorial es basarse en los 5 sentidos y tener como una especie de objetos o cositas que nos puedan ayudar a volver o mantenernos o disminuir una sensación o emoción. Por ejemplo, si hablamos de la vista, les puede ayudar mucho tener cosas a la mano. No sé si ustedes han visto que hay personas que tienen en sus billeteras la fotito de ciertas personas importantes, o cuando uno va al trabajo lleva la fotito de su familia, o en su celular, o en su fondo de pantalla, tienen la foto de alguien. Por ejemplo, esas son formas para recordarnos y volver a sentirnos como en calma, etc. Pueden usar fondo de pantalla de su celular, en su computadora, pueden imprimir una fotito, una imagen, pueden imprimir una imagen de un lugar seguro, un lugar donde ustedes se sentirían o se sienten en calma, que les agrade. Entonces pueden llevarlo con ustedes, como si fuera su estampita. Ahí está. Hay algunas señoras de repente que llevan su estampita. Eso, por ejemplo, funciona, ¿no? Como para volver a recordar y sentirnos acompañados, etc. El sentido del gusto. A veces ante alguna sensación de emociones muy fuertes, un sabor tan potente como un sabor de mentolado, o de limón, o de ajo, kion, así, sabores bien fuertes, ayuda a que toda la emoción, todas las sensaciones tan abruptas, su atención o su cerebro se concentre en este tipo de información sensorial, y cortes un poco toda el procesamiento mental que estás teniendo y que te está abrumando. ¿Para qué? Para recordarte que en dónde estás, en qué lugar estás, si es que estás a salvo, por ejemplo, ¿no? Y que no hay un peligro necesariamente inmediato. Y así pueden ir probando con los 5 sentidos, ¿no? Y eso lo pueden consultar, lo pueden buscar también en internet sobre el kit sensorial. Eso es personal, para cada persona va a funcionar de cierta manera. No sé si ustedes también han visto el tema de la temperatura, ¿no? Hielo, agua fría, pues son estrategias de autorregulación. También aprender a manejar las críticas. Muchas veces tendemos a personalizar, y eso es una distorsión cognitiva. Creemos que las cosas no son por mi culpa, que algo tiene malo conmigo, y a veces tendemos a exagerar las cosas. Entonces tengan cuidado.
También el ayuda a gestionar nuestras emociones el movimiento del cuerpo. Nosotros somos seres, o nuestro diseño, de alguna manera, está para entrar en movimiento, no está para una vida sedentaria. Entonces, muchas veces la mayor parte de nuestros malestares surgen por estar en una postura, tanto temas de postura, mucho tiempo sentados, mucho tiempo echados, etc. Entonces, el moverse, activarse, también ayuda a que su propio cerebro libere ciertas sustancias que nos van a ayudar a regular nuestras emociones. Entonces, incorpórenlo en su hábito de vida. Ejercicios de conciencia plena, meditación, oraciones, yoga, ¿no? Están demostrados que también ayudan. Buscar ayuda profesional, y para eso estamos aquí, para eso está el Centro de Salud Mental, para que ustedes puedan sentirse acompañados en este proceso de gestionar sus emociones. Y otro que puede ser el preguntar en vez de asumir, sobre todo con las relaciones de pareja o cualquier relación. Uno a veces piensa y asume cosas y le crea a su mente en vez de preguntar para poder no tener malos entendidos. Entonces, ese de acá es un super tip que les puedo dejar para que puedan aprender a gestionar. Y, por ejemplo, esto puede ayudar a disminuir o que no aumente las sensaciones de enojo, ¿no? O de cólera hacia alguna persona, etc. Bien, entonces hasta aquí eran las ideas. Espero que lo hayan podido apuntar, si lo quieren, y cualquier cosita estamos aquí, y también el Centro de Salud Mental Comunitario. Así que muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosa María Bendo, por todo el material que nos trae el día de hoy, ¿no? Realmente es un tema bastante importante, ¿no? El tema del control de las emociones, porque realmente nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a que si ese control de las emociones sea correcto, como usted lo mencionó, esta gestión emocional correcta que se puede ir entrenando, permite que quizás esos conflictos se puedan ir bajando, ¿no? En casa, en nuestras relaciones, en el trabajo, ¿no? Y en todo lugar donde nosotros, pues nos podamos ir desarrollando, ¿no? También nos ayuda a ser un poco más empáticos, ¿no? Conocer de estas emociones y poder quizás saber que la otra persona también tiene emociones, también tiene derecho a sentirse mal en algún momento o a sentirse bien en otro momento, ¿no? Y cualquier emoción es válida, todas son importantes, todas son parte del ser humano, ¿no? Entonces, realmente es bastante importante haber conocido un poquito de esto el día de hoy, ¿no? Y qué importante abordar esto, ¿no? Del tema de salud mental. Salud mental es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante, mucho más hoy en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, creo que a nivel de Lima, alrededores, en situaciones difíciles con todo este acontecimiento climatológico que estamos viviendo, y realmente es importante aprender a controlar nuestras emociones, ¿no? Porque estamos viviendo épocas quizás difíciles, esperando de que poco a poco esta situación climatológica se pueda ya resolver y no afectar a más personas, ¿no? Y que estas personas que han sido afectadas quizás puedan encontrar una solución, ¿no? Pronta, ¿no? Realmente la salud mental es muy importante, ¿no? Por eso es importante que todos, ¿no? Podamos acudir a algún centro de salud mental comunitario que esté a la mano. Ya son más de 248 centros de salud mental comunitario a nivel nacional, que son servicios del Ministerio de Salud que dan atención en salud mental, una atención especializada en salud mental, ¿no? En los centros de salud mental contamos con servicios de psiquiatría, medicina familiar, psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, atención en farmacia, ¿no? Contamos también con un módulo especializado que ve el tema de violencia familiar. Atendemos a niños, adolescentes, adultos mayores. No discriminamos, no atendemos a todos en realidad. Y son servicios que si hay una persona que tiene o cuenta con el CIS, puede ser atendido de manera gratuita. Entonces, los invitamos a todos y cada uno de ustedes a que puedan acudir a su centro de salud mental comunitario. En esta oportunidad nosotros, el Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián, se encuentra en el asentamiento humano Santa Isabel de Villa, en el distrito de Chorrillos, Lima, ¿no? Nosotros contamos, ¿no? Con todos los profesionales que hemos mencionado: psiquiatría, medicina familiar, psicología, enfermería, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, técnicos de enfermería, atención en farmacia, ¿no?
atendemos a todos los grupos etarios. Nosotros estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Así que en cualquier momento pueden visitarnos para conocer un poco más sobre las atenciones en salud mental. ¿No? Nosotros recibimos a usuarios de las postas. Todo paciente que quiere ser atendido tiene que ir a su posta más cercana, recibir una referencia y de esa manera poder ingresar con nosotros, ¿no? De todas maneras, si desean alguna información pueden acercarse con nosotros y nosotros directamente los vamos a orientar, ¿no? Las atenciones, si hay un SIS, ¿no? Un Seguro Integral de Salud, estas van a ser totalmente gratuitas, así que los invitamos y pues los esperamos también, ¿no? Nos pueden seguir, ¿no? En nuestras redes sociales, tenemos un Facebook, así que nos encuentran como C de casa, S de sapo, M de mesa, C de casa nuevamente, CSMC San Sebastián, así nos encuentran en Facebook, para poder a través de ese medio poder seguir en contacto, ¿no? Y bueno, pues agradecemos a todos los participantes el día de hoy por estar aquí, ¿no? No sé si podríamos pedirles a todos que por favor nos permitan un momentito para tomarnos una foto final, ¿no? De este taller tan importante que hemos llevado a cabo el día de hoy. No sé si todos podrían prender sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal y así poder dar por culminado el taller del día de hoy. A ver, para las personas que están conectadas hasta ahora, a la cuenta de 3, que puedan encender su cámara ya para hacer la foto. Y no se retiren después de la foto porque vamos a proyectar un corto video, ¿ya? Sobre lo que es la gestión emocional. Así que a la cuenta de 3, ahí voy con la primera pantalla. 1, 2 y 3. Y ahora voy con la segunda. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, de parte del proyecto Alma Llanera de CARE Perú, agradecerle tanto a la psicóloga Rosa María Bento por acompañarnos esta tarde y también a la doctora Susan en representación del Centro de Salud Mental Comunitario San Sebastián. Allí les voy a dejar también en el chat un enlace para aquellas personas que quieran conocer más de las actividades del proyecto Alma Llanera. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos la programación de las actividades que realizamos cada semana. Y voy a dejarles entonces con el video sobre la gestión emocional. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan una bonita tarde. Gracias. La regulación emocional nos permite aprender a manejar mejor nuestras emociones para poder aceptarlas y expresarlas. Y aquí te compartimos algunos consejos para sentirte mejor. Respirar. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4 y luego exhala por la boca de la misma manera hasta sentirte mejor. Al tener los pulmones vacíos, puedes recuperar el control de tu respiración. Dar un nuevo significado. Mira el lado positivo y negativo de cada situación para comprenderla y aprender de la misma. Acepta. Analiza y comprende cada situación tal y como es, sin culparte y sin culpar a nadie por lo que estás pasando. Luego, actúa sobre lo que tú puedas hacer y acepta lo que no puedas cambiar. Si estás pasando por una situación difícil, puedes practicar estos consejos que te ayudarán a mejorar tu estado de ánimo y sentirte bien. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas orientación en salud mental, llama a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud.
Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.